Bienvenido a la primera sesión del curso de gestión de la información. Les recuerdo mi nombre, José Delfino García Sarabia. El tema en específico en esta sesión, la era digital. En la actualidad, independientemente del campo laboral, la gestión de la información se ha vuelto una actividad clave para el desarrollo personal y profesional de cualquier persona. Llámese estudiante, llámese profesor, llámese trabajador social, llámese abogado, cualquier función que esté realizando. En el marco de una marcada era por la irrupción de las tecnologías de la información, las estrategias y habilidades informacionales resultan cruciales para atender a la sociedad y la economía. A lo largo de esta primera sesión, profundizarás en el concepto de información, sus características, la nueva manera de hacer uso de ellas con fines personales y sobre todo profesionales, así como sus implicaciones en la manera de aprender. Gestión de información. Sesión 1, la era digital. En esta ocasión, en esta sesión 1, abarcaremos la unidad de aprendizaje 1, cómo llegamos a la era digital, y la unidad de aprendizaje 2, cambios en el esquema de comunicación, de los cuales los temas que se verán son la era digital, la información en la era digital, esas características de la información, o cuál es la producción, la inmediatez y su ubicuidad, así también la comunicación en la era digital y esas nuevas formas de aprender, tanto en la comunicación y en el acceso a la información. A lo largo de la sesión, como ya les habíamos comentado, vamos a profundizarnos un poquito en esa línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando la era digital, desde los inicios con la imprenta en los años aproximados de 1400, cómo ha ido evolucionando hasta nuestra actualidad. ¿Sí? Bien, de manera general, estamos viendo en esta imagen la línea del tiempo. Les comentaba, surgió, o de acuerdo a los autores, en el siglo XV, 1400, siglo XIV, siglo XV, con la imprenta. La imprenta revolucionó la comunicación, logró divulgar esa información a velocidad no alcanzada. De ahí partimos hoy. Posteriormente pasaron 400 años para que en 1900 aproximadamente llegara la primera radiofusión. ¿Sí? Para el año del 47, 1947, sale la primera computadora electrónica. Estamos hablando de 1947. Para el año 1971 nace el servicio de email, es decir, el primer correo electrónico. ¿Sí? Y de ahí, como ustedes pueden analizar, pueden pausar su video y pueden ir analizando esta línea del tiempo. Google en el año 2000, ¿sí? Los famosos Apple en el 2008, ¿sí? En el, y así podemos ir viendo esas actividades de lo más destacado. ¿Sí? Finalmente, en el año 2003 sale lo que es el Wi-Fi, esa tecnología Wi-Fi que ahorita es imprescindible.
Es imprescindible, jóvenes. Bien, la información en el área digital, la información hasta antes de la interrupción del Internet se representaba en un proceso básicamente personal, en donde un extremo emitía un mensaje y otro extremo lo recibía. Prácticamente así empezó la era digital, enviando mensaje y recibiendo información. Este proceso sigue actualmente, lo podemos verificar con un mensaje de texto de WhatsApp, ¿sí? Pero ahora en el marco de la era digital, la información se crea y se transforma, ¿sí? Como la energía, ¿no? En la era digital también esa información se debe de crear contenido objetivo y se debe transformar de manera colectiva en ambientes intangibles, es decir, en plataformas virtuales, ¿sí? En esta era digital, aquellas herramientas, sistemas, plataformas, Teams, Google Meet, etcétera, lo que ustedes quieran llamarle, las personas interactúan, han sido denominadas tecnologías de la información y la comunicación, abreviadas como TIC. Muchas veces nos dicen las TIC o escuchamos las siglas TIC y no sabemos qué es lo que significa. Pues ya sabemos ahora que se llama tecnologías de la información y comunicación. Es decir, son todas esas herramientas tecnológicas para poder comunicarnos y poder transmitir información. ¿Sí? Aquí podemos ver este cuadrito de la evolución del concepto y características de las TIC. ¿Sí? Para Guardia, para la UNESCO, para OCDE, para CO. ¿Sí? Son diferentes definiciones de las TIC. La más sencilla y la más resumida es la de Guardia, que dice que las TIC son sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de información basados en una utilización de tecnología informática. Así es. Son las herramientas, los recursos que ocupas para comunicarte y para mandar información. ¿Cuáles son esas características de la información? Producción, inmediatez y ubicuidad. ¿Sí? Actualmente la información es multimedia y considera las siguientes formas. ¿Sí? Cuando ya mandamos información, antes era nada más a través de un simple mensaje de texto. Ahora podemos mandar esa información aunada con imágenes, fotos, textos, sonidos, videos. ¿Sí? Pues así es, estas son las características de la información. Continuando con las características de esta información, para que la información sea información objetiva, debe cumplir con ciertos criterios y requisitos. Es decir, para que tenga objetividad, para que tenga sentido, para que tenga congruencia, deben cumplir con estos criterios y requisitos. Datos, esa información debe tener datos objetivos organizados, debe llevar un orden, debe tener veracidad, información confiable, verídica, ¿sí? Que esté bien dirigida y que esté bien clasificada. Si nosotros cumplimos con nuestros criterios, vamos a tener una información objetiva para transmitir. Ahora, hablando de las ventajas y desventajas con respecto a la inmediatez y ubicuidad. ¿Cuáles son las ventajas? Siempre vamos a estar conectados, ¿sí? Siempre vamos a estar disponibles
y vamos a tener ese acceso a la información. Pero como todo en la vida, también hay desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son esas desventajas? Esas características de la información, de cuando nos conectamos, de que siempre estamos conectados, de que siempre estamos disponibles, siempre está disponible en las redes sociales, en base de datos, en internet, podemos accesar. Ahora, las desventajas, ¿cuáles son? Que hay baja tolerancia a la espera, ¿sí? No somos tolerantes. Hay demasiada información, ¿sí? Hay demasiada información y sobre todo páginas web que no son de prestigio, que no son institucionales, que no son académicas y por lo cual nos podemos contaminar con esa información basura. La desventaja es que la comunicación personal va a la baja, ¿sí? Ahorita ya nada más estamos conectados con nuestro celular, nuestra laptop o nuestra iPad, tableta, y esa comunicación personal va bajando. Los dispositivos móviles fueron inventados para que el ser humano pudiera hablar con sus seres queridos o de interés. Pero en la actualidad, con los chats, se empieza a perder la tradición de hablar con otras personas. Es lo que les comentaba. Y también debemos hacer una campaña de no perder esa comunicación personal con nuestras amistades, o en la misma escuela, o en el trabajo. ¿Por qué? Porque sí, esta era digital ha venido a afectar considerablemente esta comunicación personal, esta comunicación de frente a frente, y hay maneras de poder solucionar. La humanidad está nuevamente en la disyuntiva de perder una parte de la tradición oral para ganar rapidez y universalidad, lo que les comentaba, ¿sí? No debemos perder esa parte de la tradición oral, ¿sí? ¿Cuáles son esas implicaciones sociales y laborales, ¿sí?, en la cual estamos aunados en esta comunicación de la era digital? ¿Sí? No todo es color de rosa, no todo es bonito, también hay unas implicaciones sociales y laborales. Hiperconectividad las 24 horas, los 7 días de la semana. No hay descanso. La información está a cualquier hora. Expuestos a tanta información que no podemos aprovecharla, ¿sí? Y se automatizan procesos que ya no requieren entendimiento profundo, ¿sí? Todo está automatizado. Con un solo clic obtenemos la información. Hemos actualizado toda la información a tal grado que hemos llegado a nuevas formas de aprender, nuevas formas de comunicarnos y de acceder a la información, ¿sí? Este modelo utilizado para describir y modelar las situaciones de enseñanza-aprendizaje es el triángulo pedagógico, ¿sí? Es el clásico en el cual estudiantes, profesor y el mismo conocimiento interactúan de manera de retroalimentación, ¿sí? Para que la comunicación y el acceso a la información sea objetiva, estas tres partes, estos tres elementos deben interactuar entre sí de manera en conjunta. Conocimiento, alumno y profesor. Si uno de estas partes no existe, no se puede dar esa nueva forma de aprender, ¿sí? Entonces, el conocimiento es toda la información que está en Internet. El conocimiento ahí está. El conocimiento está en las bases de datos, en las páginas web, en las redes sociales,
en la red. Ese conocimiento ahí está. Lo que hace es que el profesor debe de encaminar a los alumnos a que busquen ese conocimiento. Y los alumnos también, por su parte, deben adquirir ese conocimiento y transformarlo. ¿Sí? Entonces, esto es retroalimentativo. En cuanto al acceso a la información, las posibilidades para las generaciones nativas digitales son muy positivas. ¿Por qué son positivas? Porque hay democratización, hay una formación continua en nuestros estudiantes día con día a través de cursos, de actualizaciones, de seminarios. Se da una formación continua en los entornos personales y sobre todo que hay transparencia. Hay transparencia en la información. Consejos para aprovechar al máximo las TIC. Deja que los estudiantes te enseñen. También es una parte de aprovechar al máximo las TIC. Ahora, hoy en día los estudiantes muchas veces con esto de las tecnologías saben más que el profesor. Y esto no es de saber más, ¿sí? Aquí es un aprendizaje colaborativo. Los profesores también aprendemos de los alumnos y los alumnos aprenden de los profesores. Y siempre vamos a estar aprendiendo, ¿sí? Otro consejo para aprovechar al máximo las TIC es ser perseverante, no rendirte. Si estás buscando y nada más buscas en la primera opción que te dio internet, pues no, hay que ser perseverante. Hay libros digitales, hay páginas académicas, hay bibliotecas digitales, hay un sinnúmero de herramientas para aprovechar al máximo las TIC. Aplica el ensayo del error, por supuesto. Hago, me sale mal, lo vuelvo a hacer, me sale mal, lo vuelvo a hacer, hasta que sea la correcta. No está solo, por supuesto, estamos todos para apoyarnos. No pierdas el objetivo, no te presiones, por favor, no te presiones y no transformes tu vida personal, ¿sí? Tu vida personal es aparte y la comunicación es otra. Usar las TIC no garantizan la motivación ni el aprendizaje. Que quede claro. No por estar metido utilizando las redes sociales, viendo memes, jugando algún videojuego, ¿sí? Eso no te va a garantizar un aprendizaje objetivo, ¿sí? Hay que utilizar las herramientas adecuadas, objetivas y académicas. Y por supuesto, como todo en la vida, siempre tener un plan B. Bien, les comparto las referencias de esta sesión 1. Bien, como conclusión, la era digital es un hecho y se intensificará aún más. Esto va a seguir porque la tecnología no tiene punto ni fin de partida. La comunicación tiene su base en la comunicación personal. Utiliza las TIC a tu favor, joven, por favor, sin dejar de promover una comunicación personal. Eso es muy importante, por favor. Las TIC en el trabajo y en la educación son una herramienta con muchísimas posibilidades para ser más productivo como estudiante, como profesor, como académico, como en el ámbito laboral, como químico, como doctor, cualquier profesión que tengas, debes de ocuparlas para ser más productivo y mantener una actitud de aprendizaje constante toda la vida. Fue un placer y un gusto
poder compartir estas experiencias de aprendizaje con ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Les recuerdo mi nombre, José Delfino García Sarabia, y fue un gusto. Nos vemos en la próxima. Saludos.